Bien, seguimos, pasamos de entrevista a mesa redonda, a un panel de expertos. Si ahora hablábamos de cómo debe ser la transformación digital en el deporte, ahora vamos a hablar de cómo esto que hablábamos esta mañana, de cómo construir un ecosistema de Sportstech, cómo debería ser esa unión de inversores, startups, compañías, entidades deportivas, esa transferencia de conocimiento de unos a otros. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a David Hernando, que es el director de estrategia de Sportbus, que es la aceleradora de startups creada por Iker Casillas, Aitor Jiménez, director de innovación y estrategia del grupo Baskonia Alavés, Susana Closa, que es la gerent del Institut Barcelona Sports, Didac Lee, inversor, socio fundador de Galdana Ventures y emprendedor de muchas otras historias. Y en este caso sí que yo me quedo aquí con vosotros de moderador para liderar esta mesa. Y antes que nada, agradeceros a los cuatro que estáis con nosotros ¿Está bien? Vale, bien. hoy aquí. Yo Ida, me quedo en esta esquina porque el protagonismo es vuestro. Y yo creo que tenemos aquí cuatro palos muy distintos. Pues tenemos a la parte de la administración, que ha quedado claro que antes se le pedía que tiene que liderar y apoyar, aunque luego nos toca al sector privado promover y ejecutar para que las cosas salgan. Tenemos a una propiedad deportiva, tenemos a una aceleradora y tenemos a inversor, emprendedor y también exdirectivo de una entidad deportiva. Y yo la primera pregunta que os quería trasladar a los cuatro para abrir el melón y luego ya iremos aterrizando cosas es si es la inversión. Para mí, mi opinión y lo que dicen todos es que la inversión en startups se ha mantenido consistente en los últimos años, sobre todo en el ecosistema de Sportstech, que es verdad que la pandemia también aceleró buena parte de esta creciente inversión. Pero no sé si esa creciente inversión en Sportstech y que ahora haya foros como este, haya publicaciones especializadas y un largo etcétera, si también es un síntoma de la necesidad de transformación e innovación digital en el mundo del deporte. Y si os parece, empezamos por Susana y luego ya vamos pasando para que la pelota vuelva a mí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y los asistentes y el éxito de esta convocatoria. La pandemia es verdad que nos hizo una palanca, nos favoreció este desarrollo. Pero como símil deportivo no vamos a hacer una parábola y vamos a caer, sino que lo vamos a intentar sostener. Es necesario sostenerlo y es necesario que haya una oportunidad clara, como se puede ver reflejada en estos momentos aquí. Y te lo dejo. Bueno, yo antes que nada, muy buenos días y me gustaría agradecer a TwoPlaybook y a Indescat por la invitación al grupo Baskonia Alavés para participar en este evento y un poco intentando responder a tu pregunta, ¿no? Yo creo que todo se basa en la profesionalización que ha ido adquiriendo el sector y la industria deportiva en sí, ¿no? Hace unos años sería impensable que estuviésemos hablando de estos términos, ¿no? Y por la parte que me toca, llevo los últimos 8 años trabajando en clubes y entidades deportivas. La profesionalización y la creación de departamentos de innovación, de nuevos negocios, de tecnología, que permitan esa interactuación y esa interlocución con todo el ecosistema, con el mundo de las startups, con el mundo de los inversores, es algo que tremendamente positivo y mi opinión es que va a seguir evolucionando, ¿no? Y luego yo creo que debatiremos más al respecto. Didac. No, yo creo que la digitalización en todos los sectores es un hecho, ¿no? Y lo que ha hecho la pandemia ha sido un acelerador y ha avanzado unos cuantos años un proceso que era inexorable, pero es algo que está aquí para quedarse, ¿no? Sea en deporte o en cualquier ámbito. Y de ahí tenemos otro caso. Bueno, gracias antes de nada, por supuesto, TwoPlaybook, Marc, Indescat y toda la gente que se ha acercado aquí de Barcelona, también gente de Madrid. Y bueno, también coincido en la parte de la pandemia y cómo nos ha afectado a todos tener más iniciativa, a lo mejor para la práctica deportiva, hacerlo de una manera un poco también diferente, ¿no? A lo que lo hacíamos antes, que simplemente sobre el terreno y poder hacerlo de manera remota. Otro factor yo creo interesante es el gaming, ¿no? O sea, todo lo que hemos ido viendo en el gaming durante los últimos años, yo creo que hay modelos que están intentando importarlo ahora a lo que es el mundo del deporte más convencional, o sea, desde el punto del consumo, de cómo interactuamos también con las audiencias, incluso de las producciones audiovisuales y qué es lo que quiere el consumidor. Pues yo creo que ese también es otro punto interesante. Cuando hablamos de construir ecosistema Sportstech, para mí hay una pregunta, el ecosistema es etéreo, tiene que tener una sede física, no hace falta que exista esa sede. No sé, Dida, yo recuerdo un artículo, aquí nos echamos, lo publicaste en TwoPlaybook, por lo tanto, muy bien hecho el hacerlo ahí, ¿no? Pero ya ponías un poco, y venías a decir que Barcelona lo tenía todo, sí, para tener un hub de
Sportstech, pero ese tenerlo todo es el capital, son las ideas, o sea, el tenerlo todo, ¿qué es? Mira, yo creo que un ecosistema es un estado mental. O sea, cuando vas al Silicon Valley no hay un edificio que pone Silicon Valley, ¿no? O sea, hay un colectivo de actores, corporaciones, startups, inversores, ejecutivos, aceleradoras, entidades públicas que se juntan, pero es algo más mental que algo físico. Yo creo que cualquier ecosistema tiene que ser global, tiene que ser abierto a todo el mundo. O sea, puede estar físicamente en un sitio, pero cuando vas a cualquier ecosistema, ¿no? En Londres, en París, en San Francisco, ves que hay gente de todo el mundo, ¿no? Es como una especie de NBA donde selecciona a los mejores del sector para estar ahí. El roce hace el cariño, todos juntos, y de ahí surgen pues cosas maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que Barcelona tiene absolutamente todo, ¿no? Para poder ser un epicentro mundial del Sportstech. No hace falta que hable de las maravillas que tiene nuestra ciudad. Por supuesto, tiene que ser algo que tiene que ser abierto a todo el mundo, no solo a gente de Barcelona, ¿no? Aunque desde Barcelona pues hay que impulsarlo. Y muchas veces cuando tienes a un montón de músicos buenos, lo que necesitas es un buen director de orquesta, ¿no? Para que todo suene pues de forma sinfónica, ¿no? Y aquí el caso Sportbus, Baskonia a la vez, yo porque al ser una entidad deportiva, una aceleradora, al final tenéis esa capacidad de ese motor de atraer, no sé si las ideas, si atraer el capital, si hacer la simbiosis entre las dos cosas. No sé si vuestras visiones, en el caso de una desarrolladora es más fácil la movilidad, en el caso de Baskonia es más difícil mover a dos clubes de élite de ciudad. Pero cuando lanzáis esas dos ideas, esa vocación es de, oye, nos da igual dónde esté el proyecto, es vamos a traerlos hacia nosotros, es vamos nosotros hacia ellos. David, Giralto. Yo diría que al final coincido plenamente en lo que estás diciendo, Didac. Nosotros, y yo creo que también otros inversores y players que están aquí dentro, o sea, ideas hay muchas. Y ecosistemas puede ser que también, pero al final yo creo que consiste también un poco en posicionar ese ecosistema, ¿no? Dentro de lo que es todos los que participamos en él. Es decir, si tú sabes que hay un espacio, un sitio, un evento en el que puedes encontrar cosas que son interesantes, pues entonces te vas a acercar, vas a venir, vas a visitarlo o vas incluso a utilizarlo como criba ya para otras cosas en las que tú ya estés viendo. O sea, al final nosotros nos fiamos mucho de pues, nuestros amigos, la gente que invierte con nosotros, y es esa primera fase de acceso a las ideas que nosotros estamos buscando. Entonces yo creo que consiste un poco en generar ese entorno en el que estén las ideas, pero después posicionar esa plataforma, en este caso Barcelona indudablemente es un sitio fabuloso, pero que se posicione dentro del ecosistema como que es un sitio en el que se hacen bien las cosas y nosotros los inversores, por ejemplo, vamos a encontrar oportunidades interesantes. En vuestro caso, acabáis de estrenar la Factory, se estrenó hace nada. Sí, en nuestro caso, bueno, nuestro caso es un poco paradigmático, ¿no? Dentro del mundo del deporte, ¿no? Porque somos un grupo muy poliédrico, ¿no? Tenemos 3 entidades deportivas, 2 clubes de fútbol, Deportivo Alavés, NK Istra, un equipo de baloncesto, una universidad, un centro deportivo y de fitness. Ya tenemos también un centro de innovación, ¿no? Y aquí es importante que la innovación tiene que viajar, ¿no? Y a pesar de que tus activos estén físicamente ubicados en una zona geográfica, tienes que hablar con el mundo, con todo el ecosistema, ¿no? Y tener esa mentalidad poco aperturista, pues al final va en contra de lo que son todas las políticas de innovación, ¿no? Y al igual que esa conexión con esos ecosistemas, con los inversores, al final hay que ver cómo tú tienes una idea, cómo tienes esa mentalidad abierta y a partir de aquí vas generando estos proyectos. Y se añadiría que en nuestro caso la innovación tiene que tener una lógica de negocio, ¿no? Tiene que estar muy pegado al negocio y a la generación de ingresos, ¿no? Desde un punto de vista muy de innovación aplicada y no tanto básico, ¿no? Susana, sonreías cuando Didac decía que Barcelona lo tenía todo. Entiendo, oye, Sonreía porque estoy muy de acuerdo con Didac y como no le voy a dar la razón. No, yo creo que Barcelona tiene pues, precisamente un posicionamiento en todos los rankings, si no vamos a nombrarlos aquí, entre el 5 y el 10 de Europa, en el que posiciona muy bien Barcelona. A todos los niveles, no solo en innovación, en tecnología y en oportunidades, sino en calidad de vida. Y esto también favorece estas buenas ideas y este entorno. Por lo tanto, nosotros hemos de ser los máximos facilitadores que pueda surgir y pensar siempre en la mirada ciudadana, porque es verdad, ello ha de producir o no, o ha de facilitar que el ciudadano se sienta
facilitador o miembro de este colectivo. Siempre hablamos, y muchas veces, vosotros no sé cuántas startups veis al día, a la semana, al mes, al año, entiendo que veis a muchas, pero hay veces que algunas ves y no acabas de ver el encaje con lo que escuchas que las necesidades de las entidades deportivas. No sé si es un problema de que no existen los foros necesarios o canales para transmitir esas necesidades y que las startups desarrollen en base a esas necesidades, y cómo gestionáis esto no aplica. O sea, no sé cuán desconectada veis la oferta de soluciones de startups a las necesidades reales del sector. ¿Quién empieza? Pues mira, empecemos por Aitor, que está en un club de fútbol y baloncesto. No, yo creo que esa es una buena pregunta y es una buena reflexión, ¿no? Yo creo también la obligación de ir definiendo los retos que va a marcar la industria deportiva también vienen de los clubes, ¿no? Que somos los que día a día pues, sufrimos, ¿no? Que pasa en el mundo del ticketing, del retail, del rendimiento deportivo, pero también tenemos esa humildad de que entendemos que no lo podemos hacer de manera solitaria, ¿no? Tenemos que ver cómo conectamos con ese ecosistema, con empresas que tengan un producto, aunque apliquen otro sector, que se pueda reconducir al nuestro. Y nosotros, por eso decía anteriormente que es importante crear estas unidades dentro de los clubes que interactúen, que vayan definiendo, que vayan tutelando la definición de esos productos y servicios para que se apliquen dentro del mundo del deporte. En nuestro caso es la esencia de nuestro proyecto Factory, ¿no? Es co-crear, co-desarrollar con terceros productos que podamos aplicar internamente y que resuelvan retos y necesidades que podamos plantear dentro de todo nuestro ecosistema de activos, pero que luego lo podamos replicar al resto de la industria deportiva. Entonces, para mí es fundamental poder colaborar de esta manera. Y relacionado con lo que dice Aitor, ¿puede haber casos en los que hay una solución que ni siquiera la entidad deportiva está viendo que es una necesidad que va a tener a futuro? O sea, falta también una reflexión a veces de la propia entidad deportiva y desde el propio sector económico o cualquier empresa de ver que eso va a ser una necesidad real, no ahora a lo mejor, pero en un año, dos, o ya, pero es que no estás viendo que eso lo necesitas. Sin duda, ¿no? A ver, para una startup trabajar con un club es un reto, porque cada club es diferente. Las necesidades que puede tener un Fútbol Club Barcelona, un Real Madrid, un Baskonia, pues son diferentes a las que tiene el Unión Esportiva Figueras, ¿no? Pero claro, en el sector hay más Unión Esportiva Figueras, que es el equipo de mi ciudad, que Barças o Madrid o Baskonias, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces un producto, ¿para quién lo haces, no? ¿Para el Figueras o para el Madrid o el Barça, no? Es que es un buen dilema, ¿no? Y por eso a nivel de encaje, lo que encaja para uno probablemente no encaja para otro, ¿no? Yo he visto proyectos como el que ganó el año pasado, ¿no? Club Peak, que está muy bien, sí, ¿no? Sí, vale. Pues que lo tenía muy bien enfocado, porque iban nada más a un long tail de clubs que hay miles, ¿no? En cambio, cuando tú haces una aplicación que es para los clubs de primer nivel, pues claro, quizás tu mercado sea bastante más reducido, ¿no? Claro, como inversor siempre buscas proyectos que pueden facturar potencialmente pues 100 millones, ¿no? O 200, o los que sean. Pero claro, si tú tienes una solución vertical para un club de élite, quizás pues el espectro se reduce bastante, ¿no? David, ese criterio que explica Idac en Sportbus, ¿cómo lo enfocáis? Cuando hacéis análisis de startups, ¿buscáis ese mass market que se enfoque al rendimiento? Porque me viene muy bien esto que decías, pues la siguiente pregunta era esa. Si veis más oportunidades en el deporte popular, en soluciones aplicadas al deporte popular y amateur, que en el deporte de alta competición, en el que muchas veces, y yo tiendo a pensar que erróneamente, algunas startups ponen el foco, ¿no? Al final te limitas a 42 clubes de fútbol. Pues en nuestro caso hemos hecho inversiones en los dos ámbitos, ¿vale? O sea, Clubic que mencionabas ahora mismo también somos inversores, que va a ese... Lo enseñasteis vosotros. A ese long tail, sí, es verdad. sí, cierto. Va a ese mass market, pero después también tenemos otras soluciones que van digamos, a la élite deportiva, como es Cognia Sports, que también están aquí en Barcelona. Y bueno, en los dos vemos potencial, o sea, no tenemos nuestra tesis de inversión únicamente definida al B2C o al long tail, sino que, oye, somos agnósticos en ese caso, igual también a nivel de hardware, software, es más bien un encaje con el mercado y obviamente la potencialidad económica. O sea, se puede hacer dinero de el top
de la clasificación del fútbol, del handball, del baloncesto, sí, hay muchos que lo están haciendo, ¿no? O sea, me parece que por aquí había gente también de producción automática de vídeo, o sea, va un streaming, ¿sabes?, del top level de las competiciones. O sea, que yo creo que es totalmente factible ambas cosas. Al final yo creo que es que encaja, y nosotros al final lo que creo que hacemos bien es por esa temperatura, que iba un poco lo que estabas diciendo al principio, que nosotros podemos tener del mercado, es cuando podemos identificar las oportunidades. Es decir, nosotros tenemos en el equipo, somos 5 personas full dedicadas al tema de Sportboost. Hay una que tiene una dedicación expresa para comunicarse con los clubes. Pues, por ejemplo, con Aitor hablamos con ellos y decimos, oye, ¿cuáles son las necesidades que vosotros tenéis ahora mismo? ¿Cuál es vuestra hoja de ruta? Y todo eso al final te hace identificar cuáles son las necesidades del sistema. Susana, volviendo al estado mental, pero hay una cosa que no es estado mental, que se pone desde el Barcelona Sports Hub, que sí que es verdad que es poner la red de centros de la ciudad a disposición de estas startups, que entiendo que va un poco ligado a que también hay una oportunidad muy grande ahí, ¿no?, en testar el producto en tiempo real, que no sé luego el resto qué importancia le dais a eso, ¿no?, a que haya una ciudad que ponga todo su parque de instalaciones para el test de productos. Bueno, yo creo que Barcelona lo que tiene es un buen ecosistema con muchos agentes que participan no solo de entidades deportivas, sino de redes de instalaciones deportivas y de buenos gestores, con lo cual esta sintonía lo que hace es como formar un engranaje en el que dé la posibilidad de precisamente tastear, innovar, probar y ver si estas aplicaciones pueden ser. Pero yo volvería al inicio y pienso que el deporte de alta competición es verdad que, bueno, lo asimilo, no sé, con la inteligencia militar en un momento dado, que el GPS solo lo utilizaban ellos y que luego, hoy por hoy, está en todos nuestros coches, con lo cual es una usabilidad clara y popular. Entiendo siempre que hay un momento de referencia sobre algo que evoluciona mucho más rápido, que tiene esta necesidad y que luego rápidamente, si esta es útil, seguramente tendrá la aplicabilidad para el resto de los ciudadanos, que es nuestro objetivo general. Sí, yo por dar continuidad a la pregunta, nosotros cómo entendemos la vía de monetizar, ¿no?, todos los desarrollos que se van ejecutando en esta industria deportiva. Vemos que el deportista profesional, los activos de los clubes a nivel profesional es el escaparate, pero luego tiene que transicionar, ¿no?, a donde está el negocio realmente, ¿no?, a la base, ¿no?, a todo el pool y colectivo de deportistas amateur, aficionados, que luego van a ser los consumidores, ¿no?, ya que solo he dicho del volumen, ¿no?, pues ahí, insisto, está el negocio, ¿no? Pero sí es verdad que tener ese efecto llamada de proyectos e innovaciones que se ejecuten con activos profesionales, pero que luego tenga esa transición obvia a negocio. Mira, yo, claro, a ver, desde el punto de vista de startups, ¿no?, que hacen productos pues, para deportistas de élite, por supuesto, ¿no?, que pueden surgir aplicaciones que pueden facturar mucho dinero y que pueden ser referentes, pero para mí la clave es cuando esto va al mercado masivo, ¿no? Especialmente, esto es muy interesante para los fondos de Venture Capital. Unos motivos por los que los fondos de Venture Capital, ¿no?, especialmente los que son que financian empresas de alto crecimiento y de etapas pues, más desarrolladas, es que falta mucho, ¿no?, pues este tipo de compañías. Y una reflexión que me hago por mis experiencias previas como emprendedor, yo cuando comparo por qué las marcas de submarinismo pues es una cosa súper friki, que somos 4 gatos los que practicamos submarinismo, y por qué una marca de outdoor, pues como Patagonia, como North Face, ¿no?, pues son tan grandes, que están más cerca del mundo de la moda que del deporte. Es que claro, el día que hubo un tío que se dio cuenta que por cada tipo que sube al Himalaya, que se compra un Patagonia, un North Face, ¿no?, pues hay 1000 que el domingo van a comprar el pan, ¿no?, pues cuando van a su casa a la Cerdaña, pues yo creo que ese fue el momento clave cuando las marcas de outdoor se convirtieron en marcas más de lifestyle, ¿no? En cambio, quien compra algo de submarinismo, pues hace submarinismo, ¿no?, y ahí se ha quedado, ¿no? Y el mundo del submarinismo, pues igual son, pues no sé, ¿no?, es, no sé, 50 veces más pequeño que el sportswear, ¿no?, de outdoor, ¿no? Y esto yo creo que el factor clave es cuando algo se consumeriza, ¿no? O sea, cuando algo pasa de ser algo élite a ser algo más de consumidor y llega pues a más gente, ¿no? Esa transición de trabajo para Baskonia Alavés, trabajo para el Barcelona, para la Liga, para el Ayuntamiento, al gran consumo, necesitas esa verificación
de la élite para ir al gran consumo, o podrías ir al gran consumo directamente sin pasar por la élite? Como solución tecnológica para aplicada al mundo del deporte. No sé si necesitas esa verificación de la élite. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? O sea, tú tienes otro caso es la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 es el caso paradigmático, como pues todo lo que se utiliza en la Fórmula 1, que es de alto rendimiento, pues luego pasa al público masivo, ¿no? Pero yo creo que tienes casos de los dos tipos, ¿no? David, sí, no, digo que hay soluciones que ya nacen con esa perspectiva, ¿no? De ir únicamente al mercado masivo y no tienen por qué tener validadores, pero vamos, incluso hay veces que no es tan fácil como estábamos diciendo, de transicionar de la élite al amateur, porque incluso el propio producto no está preparado, tiene que pivotar, tiene que generar unas nuevas soluciones que se adapten a ese nuevo consumo. Por lo tanto, creo que son dos mercados que están muy vinculados, se pueden retroalimentar uno del otro, pero vamos, no diría que tienen que pasar la validación de la élite, vamos, es mi opinión. Sí, cosas que estoy pensando ahora mismo de startups que nosotros estamos viendo. Totalmente de acuerdo. Yo sí diría que es un facilitador, ¿no? Porque al final también atacas desde lo emocional, ¿no? Si tú al final ves que tu ídolo deportivo utiliza o hace uso de un producto o un servicio, pues ya tienes ese enganche emocional con él, ¿no? Pero te diría que no es necesario, ¿no? Porque si verdad, como bien decimos, hay proyectos que desde la génesis no tienen esa concepción desde el ámbito profesional. De hecho, vuelvo a Barcelona porque estamos aquí y porque este evento nació alineado con un proyecto como el de Barcelona Sports Tech Hub, pero si tuvimos que hacer el ABC de qué va antes, o sea, paso a paso cómo crear el hub, o sea, era importante tener las propiedades deportivas, es importante que haya empresas con ideas, es importante que haya gente con dinero dispuesto a invertir, o no gente con dinero, pero sí entidades deportivas grandes dispuestas a ceder sus proyectos, como puede ser el giro que ha dado el Barça con Innovation Hub. O sea, ese ABC, ¿qué vendría primero? ¿Las ideas, el dinero o el test o el testador de producto? No sé qué va antes, el huevo o la gallina, pero David... Yo doy mi opinión. A ver, yo creo que el dinero es inteligente, o sea, al final se acaba buscando la forma para llegar a las buenas ideas. Pero es verdad que cuesta más o cuesta menos, entonces creo que ahí está el papel de los foros, del ecosistema que se puede generar aquí en otro sitio, pero en este caso, por ejemplo, en Barcelona, de que nosotros seamos facilitadores de que ese dinero tenga fácil acceso a las buenas ideas, es decir, visibilizar, como estábamos diciendo antes, posicionar el ecosistema para que los inversores digan, anda, pues aquí voy a captar algo que sea lo correcto, en lo que pueda llegar a invertir. O sea, creo que es como, no sé, como el agua, ¿no? Que siempre termina en el mar y después lo que nosotros tenemos que hacer es intentar quitarle cuantos más obstáculos mejor para que llegue más rápido. Yo, en mi opinión, siempre hay más dinero que proyectos, ¿no? O sea, más que ideas, ¿no? Porque idea pues, es algo muy etéreo. La misma idea de Elon Musk no vale lo mismo que la misma idea que pueda tener mi tía, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y obviamente pues, Elon Musk, con la misma idea que pueda tener mi tía, pues, conseguirá financiación siempre en más cantidad y más valoración, ¿no? Por eso cuando hablamos de ideas siempre es el binomio entre ideas y equipo que ejecuta una idea, ¿eh? Es decir, uno puede tener una idea muy buena, pero si no tiene el equipo adecuado, con la experiencia adecuada, y sobre todo una clara visión a cuál es la ruta al mercado, que eso para mí es el gran factor diferencial de una startup y otra, pues esto es lo que determina que una compañía sea financiable o no pues, por Venture Capital, ¿no? Sí, yo creo que todo es importante, ¿no? O sea, así como una respuesta rápida, ¿no? Dentro del ecosistema tienen que convivir todos los agentes para que esas ideas o esos proyectos florezcan y luego tengan o respondan a una necesidad del mercado, ¿no? Porque yo siempre digo que al final el mejor capital es el que te pone el mercado, ¿no? Tu producto lo tiene que consumir el mercado. Por mucho que lo aceleres, le metas un dinero extra, si el mercado, o no tienes un producto o un servicio que el mercado lo vaya a asumir, eso tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, sí es verdad que ese tipo de iniciativas pues tienen que ir totalmente coordinadas. Y ahí el cambio de chip, que es por ejemplo, Susana, lo estáis poniendo vosotros con Think Tank, con las iniciativas, pero ese cambio de chip de las entidades deportivas que vean la necesidad de invertir, invertir o dejarse testar en instalaciones, sea a cambio de equity, como está haciendo el Barça. El Real Madrid creo que invierte directamente a través de Real Madrid Next en algunas startups. Baskonia a la vez todavía no habéis dicho si pondréis o no capital o
pero no sé si también desde el parte de deporte hay que hacer una reflexión de cómo abordamos esta aproximación al mundo de las startups, porque ha sido una cosa muy incipiente del último año y medio que todo el mundo se ha puesto con esto. Vamos, yo creo que los clubes, a ver, no es el ejemplo de lo que tenemos aquí, porque obviamente Baskonia Alavés tiene un equipo dedicado y gente con muchísima experiencia y que tiene esa capacidad creativa de pensar en otros modelos. Pero es verdad que, bajo mi perspectiva, las entidades deportivas tienen una cultura muy vendedora, ¿vale? O sea, siempre han estado acostumbrados a vender sponsor, a vender su marca y tienen muy poca cultura compradora. Hasta para comprar proveedores, o sea, que dices, tío, pero es que esto hay que pagarlo, macho, o sea, si no, ¿cómo vamos a hacer? Y no, porque lo quiero gratis, tal cual. Entonces, bajo esa perspectiva, se hace complicado ya, punto 1, que las startups vendan sus servicios a los clubes, punto 2, que las testen y que las testen, además, a ver, todo el mundo quiere, entenderme bien, hacer negocio y que nos revierta a todos, pero los clubes yo creo que también tendrían que estar abiertos a tener una perspectiva más creativa de entrar en modelos de sponsorship for equity, de otros vehículos que permitan analizar y darles esa capacidad de pilotar soluciones a las startups, y eso creo que lo estamos viendo ahora cada vez más en clubes como el Baskonia, y yo creo que va a ir creciendo. Aitor, vosotros que tenéis clubes deportivos, que también tenéis el BAC, que es la gran instalación de fitness de Vitoria, ¿cambia mucho la cultura o la proactividad a probar producto de la parte del club al centro deportivo? O sea, todo es parte de lo mismo, y a nosotros además nos facilita porque podemos incluir a nivel de innovación productos y experiencias que van más allá de lo que es el fútbol o el básquet, ¿no? Porque tenemos pádel, tenemos zona de aguas, tenemos 2 puntos de restauración, y eso al final nos da una capacidad mayor para incluir, ¿no?, la innovación o los modelos, que por dar continuidad a lo que decía David, ¿no? Sí, es verdad que yo sí me he visto reflejado, ¿no?, en esas conversaciones en las que intentamos no pagar, ¿no?, o intentamos capitalizar los activos que ponemos, porque realmente hay que poner en valor, y los clubes deportivos tenemos que visibilizar el valor que tiene la cesión de activos para este tipo de proyectos. ¿Cuánto vale una hora de un jugador? Claro. ¿Cuánto vale tener acceso a estadios? ¿Cuánto vale una vinculación con una marca deportiva? Eso tiene un valor. Entonces, sí es verdad que todo tiene que ser fruto de una evolución lógica. Empezamos por este modelo, pero luego ya si vemos que esto tiene sentido y convencemos internamente a la propiedad, podremos entrar en modelos ya de inversión, porque al final es una manera de demostrar que el desarrollo de este tipo de proyectos va a traer un retorno. Para mí la innovación, como decía antes, tiene que tener esa conexión con el negocio. Yo lo visualizo como la 4ª fuente de ingresos que tenemos los clubes deportivos, ¿no? Más allá de lo que generamos en Matchday, acuerdos comerciales y derechos de televisión, la innovación tiene que ayudar a incorporar en nuestro portfolio de activos, de productos y de servicios, nuevas formas de generar ingresos. Pero todo no podemos pasar de 0 a 100, ¿no? Todo es un prueba-error, y la innovación siempre tiene este riesgo inherente, ¿no? Y evidentemente en la liga profesional somos 42 clubes, y cada club está evolucionado a su manera, ¿no? Pero es un tema de credibilidad interna y ir desarrollando y ir probando. Susana, cuando habláis con los centros deportivos, los gestores de los clubes aquí en Barcelona y esta idea del hub, ¿cómo conectáis ese probad, testad? Nosotros decimos que somos el líquido, ¿vale? El líquido de un ecosistema, que evidentemente son los agentes. Es una referencia clara, y estamos hablando de modelos deportivos que es verdad que piensan mucho más, bueno, en más grande, pero al final se replica o se mimetiza o se debería mimetizar, y este es nuestro trabajo, de acompañar y incentivar esta dinámica de innovación y de capacidad tecnológica hacia la mejora, esta generación de valor. Es que al final es un tema de generación de valor, y las entidades son capaces de generar valor, pero los agentes deportivos también. O sea, el ecosistema somos todos, y somos agentes en los que estamos. ¿Cuál es el papel de la administración? Precisamente que fluctúe en calidad de la ciudad y del ciudadano. Ligado a lo que decía Aitor, y me reflejo en las startups, que lo que queremos es facturar, y a mí que me ofrezcas un palco o una televisiva no me renta. O sea, yo págame. Pero no sé si a veces también a las startups nos puede faltar visión de entender que a lo mejor no vas a cobrar de ese proyecto, pero lo que te va a aportar es mucho más que si cobraras para pagar las nóminas al mes. Que a mí, si me das a elegir, siempre te diré que cobrar, pero no sé si a veces nos falta esa visión en según qué proyecto, decir, ostras, no estás viendo lo que te da el unirte a esta marca.
Sí, sí, vamos, completamente. Es que hasta que se empieza a cobrar por un producto hay unas fases muy preliminares en las que tienes que llegar a ese punto, y cuando todavía tienes una solución que no sabes, bueno, la has probado en casa, la has probado con el club, no sé, de tu amigo, que tienes todas las facilidades, pues bueno, parece que aquello funciona, ¿sabes? Pero cuando lo quieres llevar al Barça, lo que es llevar al Baskonia, a lo mejor te das cuenta que no. Entonces, todo ese travesía del desierto es algo que las startups tienen que valorar. Por ejemplo, nosotros muchas con las que trabajamos precisamente les ponemos eso en valor. O sea, nosotros aquí nos ponemos en favor de la startup, hacer eso, como estás diciendo, ¿no? Ese nexo de unión entre la startup y también la propiedad deportiva, porque entendemos lo que aportan las dos partes. No solamente en visibilidad y una biblioteca de activos de sponsorship, sino también a la hora de ayudarles, a la hora de mejorar el producto, a la hora de generar esa sinergia con el equipo técnico, de performance y todo eso, o se hace desde dentro del club o si no, no hay forma de que salga adelante. Recordad que tenemos el turno de preguntas abierto, quedan 10 minutos, a que si alguien quiere hacer una pregunta que levante la mano. Yo mientras voy disparando preguntas, pero que si alguien quiere lanzar alguna, feel free de hacerlo, y yo mientras sigo con lo mío. Retomando el hilo, ¿dónde percibís más oportunidades del mercado? Antes hemos hablado de club y que es verdad que hay muchas soluciones enfocadas a la gestión administrativa de clubes deportivos. Sportbus, no sé si por estrategia o porque ha surgido así, pero tenéis tantas opciones de salud, pero también de rendimiento. Factory, tenemos que ver dónde ponéis el tiro, pero ya ha quedado muy claro que todo lo que aplique a negocio del grupo. No sé dónde veis más apetito inversor, y Susana, en el caso del ayuntamiento, a la hora de constituir el hub, ¿dónde estáis viendo más interés de startups por sumarse a este tipo de iniciativas? Sí, bueno, por nuestra parte, es verdad que es un ámbito muy focalizado y entendemos que puede haber un gran retorno, es el mundo del entretenimiento. Vemos que tenemos la obligación de no solo entretener durante el producto o competición, ¿no? Lo que sucede en la cancha o en el campo de fútbol, ¿no? Entonces también tenemos que ir definiendo a través de la tecnología, porque la tecnología es una facilitadora, ¿no? De este tipo de creación de innovaciones o de productos, pero acercarnos a estas nuevas audiencias, generar nuevos productos. Mencionabas antes someramente la Web 3, ¿no? Pues es un concepto muy amplio, pero que no está tan atomizado como puede estar el desarrollo en otro tipo de ámbitos, ¿no? Si hablamos del tracking de jugadores a través de un GPS, vemos que la oferta de mercado está muy desarrollada. Entonces tenemos que buscar también nichos donde, por supuesto, hay un riesgo mayor, pero que las oportunidades de retorno a medio y largo plazo puedan ser mayores. Didac, tú si tienes que poner dinero, ¿dónde lo pones? A ver, yo cuando hago inversiones a título particular, siempre solo lo hago en proyectos en que me parecen divertidos, ¿no? En que me parecen interesantes. Esto no es un buen criterio para invertir. Es un buen criterio para pasárselo bien. O sea, habría que hacer la recomendación de que estos mensajes no es una recomendación de inversión. No es una recomendación de inversión, ¿no? Entonces, muchas veces yo puedo pasar en proyectos que son increíbles, ¿no? En ciberseguridad, porque probablemente no entiendo nada, ¿no? Y en cambio luego invierto en cosas que nadie entiende, ¿no? Dicen, ¿cómo este tío invierte en una empresa hamburguesas o una de que salen unos tíos cantando rap, ¿no? Pero claro, a mí siempre me han gustado los proyectos de consumidor / entretenimiento, ¿vale? De vez en cuando hago pues algo más de software, pero los que me siento más cómodo pues son los de consumidor final, ¿no? Porque tiene un público pues mucho más grande, un mercado más, ciclos de venta pues más rápidos. Lo que sí es verdad es que tienes un efecto champán, ¿vale? Que igual un proyecto de consumer sube mucho y luego pues cae y se acabó, ¿no? En cambio una empresa de software, una vez que difícil de entrar, pero una vez que has entrado a un club, ahí no te sacan ni, vamos, con agua caliente, ¿no? Ahí vuestro criterio, las tres barreras o los tres criterios, decir, vale, esto sí, esto no, o qué es lo que más os seduce a vosotros a la hora de invertir. Sí, bueno, a nosotros nos seduce, yo diría, un poco el tamaño, bueno, lo que hemos dicho antes, el market fit de la solución, ver nosotros testar con toda nuestra relación que tenemos con el mundo del deporte, ver si realmente existe esa necesidad, eso obviamente. Dos, que la empresa esté
en un crecimiento no excesivamente elevado para que podamos aportar valor, no solamente dinero, sino aportar valor, o sea, poder conectarles con potenciales clientes, conectarles con otras startups con las que puedan tener sinergias. Ahí es donde nosotros nos sentimos más cómodos. Si vamos a entrar en una empresa muy, muy grande, pues al final, hombre, podemos aportar valor, pero no tanto como en una empresa un poco más pequeña. Que lo hemos hecho, también hemos entrado en proyectos a lo mejor más grandes, no sé, Playtomic o cosas que ya es verdad que no podemos entrar desde tan pronto y no podemos hacer esa aportación. Pero vamos, eso a nivel de volumen. Y después a nivel de concepto, pues no sé, me parece especialmente interesante lo que estáis comentando del Web3, pero como tecnología subyacente a algo que la gente no tiene, el consumidor no tiene por qué saber que está trabajando en Web3 y olvidarse de los MetaMask y toda esta película tan compleja para entrar en el mundo de Web3, sino aplicar esa tecnología para nuevos activos tokenizados, una nueva relación que podamos tener con el fan, que el propio fan se pueda beneficiar incluso económicamente de la explotación de activos conjuntos con los clubes. Eso la verdad es que nos motiva bastante. Acabamos de hacer una inversión precisamente en una empresa de fundadores españoles, pero que está en Estados Unidos, que se llama Crossmint, que precisamente lo que hace es eso, facilitar todo el acceso al Web3 a través de experiencias Web2. Eso nos interesa. Y después inteligencia artificial, pues también modelos que puedan aplicar al performance, a la salud y demás. Reformulo la pregunta a partir de lo que ha dicho Aida, para que así digáis un sector de inversión de Sportec. O sea, si tuvierais que elegir el que os gusta a vosotros, no el que os rige los criterios de club, de administración, de aceleradora, o sea, el que a vosotros os hace gracia personalmente. A mí todo lo que tenga que ver con el fan, porque es más divertido, yo creo que deja más pasta también. Más grande. Es más grande y bueno, y creo que todavía queda mucho margen para trabajar en eso y al final el seguidor deportivo es pasión. Entonces, si algo tuviésemos que poner el foco sería precisamente en eso, yo por lo menos. Vida, que en tu caso, más allá de entretenimiento, en Sportec, ¿cuál sería el segmento que más te llama la atención? Yo coincido plenamente con David, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el fan yo creo que es algo nuevo, pero cuidado que hay como 432 empresas que intentan hacer lo mismo, con el mismo discurso, con el mismo pitch, y hacer algo diferencial no es fácil, ¿no? Pero cuando digo algo con el fan, no solo me refiero a plataformas que tengan que ver con fan engagement, ¿no? Yo creo que hay marcas que en vez de consumidores tienen fans, como puede ser un club deportivo, como puede ser Apple, Harley Davidson, etcétera, ¿no? A mí me encantan este tipo de marcas, ¿no? Las marcas que en vez de clientes tienen fans, ¿no? Y eso puede ser en cualquier cosa, puede ser en software corporativo, ¿no? Como Slack, ¿no? O puede ser pues en productos de consumidor, ¿no? A Aitor, que no vasconia a la vez, ¿qué es lo que más le llama la atención? Bueno, lo comentaba anteriormente, ¿no? El mundo del entretenimiento y de cuidar a nuestros fans y de mejorar esas experiencias, insisto, tanto en día de partido, ¿no? Que hay mucho por hacer, ¿no? Porque a día de hoy, si analizamos cuál es la experiencia, es un concepto de 90 minutos en torno a una butaca de plástico unidireccional, no pasan muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa evolución tiene que llegar, ¿no? Y la tecnología tiene que facilitar todo este tipo de experiencias. Y Susana, en tu caso, ¿dónde te gusta Nosotros invertir? no tenemos fans en la administración, que esto es importante, ¿vale? Con lo cual... Muchos clientes. Pero sí que tenemos muchos ciudadanos, con lo cual no. Yo no diría fans, pero sí que es verdad aquello que sea útil y que pueda mejorar. Entonces, la calidad de vida, pero la calidad de vida en el sentido de que les facilite, no significa calidad de vida, sino que sean felices. Entonces, nosotros tenemos esta mirada, con lo cual seguramente es muy distinta, pero necesitamos de todos ellos, de todos los agentes para que pueda ser real. Pero bueno, también es verdad que las tendencias son las que priman y estas tendencias tampoco no podemos obviarlas y hemos de estar al lado de ellas y ver también cómo las podemos conducir o acompañar. Quedan 2 minutos, no sé si hay alguna pregunta del público ahora sí. ¿No? Yo tengo una. Una Dida. Para David. Para David. ¿Cuándo abrís Sportbus en Barcelona? Amigo. Pues buena pregunta. Yo estoy deseando venir aquí a vivir, así que... Me dijo que lo haría, pero... Sí. Ahora sal de esta. Estamos... Bueno, vamos a abrir oficina no solamente de Sportbus, sino de la consultora Agencia 380 en Estados Unidos, en Los Ángeles, en 2 meses, y yo creo que el siguiente paso tiene que ser claramente Barcelona. Así me gusta. Bien, lo ha dicho, ¿eh? Ha quedado grabado, ¿eh? Sí. Esto va a la biblioteca, David. Efectivamente, está registrado. No, pero en esta idea de que no tiene que ser algo físico, Sí. realmente,
¿en qué punto podemos percibir que se está creando? Y ya para cerrar, y es una un poco pregunta de no saber qué responder, pero ¿cómo podemos medir si se está creando o no se está creando el ecosistema? O sea, el medidor, el fact check de, vale, estamos cumpliendo estos pasos para crear un ecosistema Sportstech. O sea, la sede, pues, Estadio Olímpic o Parada Esports de Carrelleda, eventos, Indescat dinamizando, startups, pero ¿cómo medimos que se está creando ese ambiente, ese estado mental? A ver, yo creo que hay claramente un ecosistema es un estado mental, pero si también tienes un estado físico, pues también ayuda mucho, ¿no? Y eso quizás nos falta, ¿no? Aquí en Barcelona. Sí, no, que yo siguiendo, ¿no? O sea, es casi la excusa, ¿no? O sea, que al final podemos entender que las ideas, la mentalidad está ahí, pero si lo concretas físicamente en un proyecto ya sí que es muy visible, ¿no? Y muy cuantificable que se están haciendo cosas, ¿no? Pues cuando hablamos de ecosistema, al final hablamos de muchos agentes, ¿no? Que colaboramos, ¿no? Desde inversores, startups, centros tecnológicos, universidades. Entonces es difícil concretarlo en un único espacio, ¿no? Tiene que ser una red neuronal autoconectada, ¿no? Para que sucedan este tipo de Vosotros también podéis venir. Tomo nota. Yo encantado, ¿eh? Ya sabes que he vivido aquí 3 años y pues mira, me encanta Barcelona. Podríamos decir que sí, con mentalidad colectiva, que sí que hay un enfoque más claro a potenciar el esporte, ya no solo Barcelona, sino el conjunto del Estado, ¿no? O sea, que sí que hay cada vez más, hay más proyectos, se habla más de esporte, que hay más aceleradoras, más clubes y entidades que se toman en serio el tema de tal. En eso sí que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y el fact check del espacio físico también está casi hecho, ¿no? Porque esto lo vamos a tener. Pues oye, muchas gracias a los 4 por participar. Preguntas. ¿Había más? Sí, 2 preguntas. Sí. Pues las hacemos, pues vamos. Mira, aquí delante, el micro. No, en mi caso quería preguntarte... No hace falta micro. Te escucho, sí. Quería preguntarte, me parece muy desafiante cómo has planteado el tema de la innovación como un cuarto pilar de ingreso para los clubes. En el caso de Baskonia concretamente, ¿qué lugar ocupa esa gestión de la innovación en la sociedad? Y a ti, Dida, ¿cómo te va? Preguntarte si mencionaste antes la Unión Deportiva Figueres, si crees que para las uniones deportivas Figueres existe también ese espacio de desarrollo de la innovación dentro de esas pequeñas entidades. Vale, empiezo yo si te parece. En nuestro caso, al final, lo hemos comentado a lo largo de este debate, ¿no? O sea, tiene que surgir de la propiedad. La propiedad entendió que la innovación, en base a otro tipo de experiencias que estaba viendo en otros clubes deportivos, ¿no? Pues en mi caso, que he trabajado en el Barça, en el Athletic Club, pues apostaban por este tipo de proyectos y sobre todo proyectos que no eran etéreos, ¿no? Que tenían una concreción, que tenían modelos de negocio asociados y que tenían una evolución obvia para dimensionar esa cuarta fuente de ingresos, ¿no? Entonces, es un proyecto que llevamos 1 año y medio trabajando, donde primero ha habido una apuesta a la hora de incorporar talento, o sea, ha habido mucha incorporación de profesionales que se han ido incorporando al proyecto, porque entendíamos que dimensionar y atacar el proyecto estratégico del Grupo Baskonia requería empezar con esa captación de talento, y a partir de aquí estamos desarrollando. A día de hoy dentro del Factory tenemos 12 acuerdos activos y que vamos incorporando gente, y la idea es seguir evolucionando. Y si me permites, dando continuidad también por responder, la innovación no solo es de los grandes, la innovación tiene que empezar poco a poco, y eso, insisto, un cambio de mentalidad que desde el Figueres hasta cualquier club tiene que ir empezando poquito a poco, y luego ya pues el recorrido que tenga pues dependerá, ¿no? No, sin ninguna duda, espero que el Unión Esportiva Figueras mejore en innovación, ¿no? Y probablemente el modelo que siga pues sea más parecido, ¿no? Al que tiene pues un club como el Baskonia, que al que tiene pues el Barça o el Real Madrid, ¿no? Por una cuestión pues de cercanía pues a la población, que sus fans son mucho más locales, y es por eso que las soluciones tecnológicas que necesita el Figueras son diferentes, ¿no? A las que pueda tener un Barça, ¿no? Hay una segunda pregunta ahí. Hola, buenas. Yo llevo viviendo y trabajando en París desde hace años, y la industria del deporte en París, o el ecosistema, digamos, deportivo de París, se ha desarrollado muchísimo con la llegada de París 2024, de los Juegos Olímpicos. Ha sido realmente un acelerador tremendo. ¿Y no creéis que justamente eso es lo que le falta a Barcelona? Bueno, ha habido 92, pero ahí estamos muchos años más tarde. Igual, para concretar todo lo que estáis comentando, un evento global, mundial, para acelerar pues todo este ecosistema que se está creando. Susana, te la han dejado votando.
No he escuchado muy bien, pero entiendo que lo que está diciendo es Barcelona 92 dio una palanca de crecimiento. Barcelona yo creo que recupera esta palanca, pero volvemos a decir lo mismo, lo recupera con la Copa América, que luego tendremos también la oportunidad de escuchar, y la recupera con otros acontecimientos. Pero pensemos en que la ciudad tiene más oportunidades, no solo los acontecimientos deportivos, sino, volvemos a decir, antes me soplaba un compañero de Barcelona Activa que está también por aquí y me decía, hay un indicador que todos los fundadores de empresas volverían a repetir en Barcelona fundar una empresa, con lo cual tenemos, aparte de la parte deportiva, unas condiciones extremadamente buenas para que precisamente esto sea una oportunidad. Pues con esta reflexión cerramos esta mesa para ir cumpliendo con el horario y pasamos a la siguiente. Muchas gracias por participar a los 4. Gracias.